Bienvenidos a Soluciencia Colombia, el podcast donde exploramos los grandes desafíos de la sostenibilidad en Colombia. El IRD te invita a sumergirte en esta serie de 6 webinars y podcasts para aprender y reflexionar sobre los retos más urgentes de la ciencia de la sostenibilidad en el país y las soluciones innovadoras para abordarlos. En cada episodio, un invitado especial reaccionará a 2 fragmentos del webinar y compartirá sus conocimientos y experiencias sobre el tema tratado. Acompáñanos para reflexionar hacia un futuro más sostenible y descubrir nuevas perspectivas que te ayudarán a comprender cómo la ciencia y la innovación pueden transformar el camino hacia la sostenibilidad. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y sean bienvenidos a este episodio número 5, el penúltimo de nuestra serie Soluciencia Colombia. Mi nombre es Santiago Ortiz y los acompañaré a lo largo de este podcast organizado por el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, el IRD. Desde hace más de 4 décadas, los equipos del IRD y sus socios colombianos cruzan miradas, disciplinas y saberes a través de alianzas de largo plazo para co-construir soluciones sostenibles de alto impacto y contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad frente a los cambios globales. Nos alegra tenerlos nuevamente con nosotros para seguir explorando nuevas reflexiones al respecto. También los invitamos a escuchar los demás episodios de Soluciencia Colombia y a revivir sus webinars en el canal de YouTube del IRD. Con esta introducción continuamos en este ciclo de capítulos con la quinta temática clave: la reforma rural integral como motor de construcción de paz, perspectivas científicas e innovadoras. Entrando de lleno, hablamos con los panelistas de este webinar, quienes fueron Stéphane Dupaz, investigador especializado en agroecología del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, el IRD; Karen Colin de Berthier, jefa de proyectos de la División de Agricultura y Biodiversidad de la Agencia Francesa para el Desarrollo, la AFD; y Lorena Gualteros Vanegas, abogada especializada en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. En este episodio nos acompaña Carolina González Almario, bióloga de la Universidad de los Andes, con una maestría en Desarrollo y Adaptación de Plantas y Biología Molecular de la Universidad de Montpellier en Francia y doctorado en Biología de la Universidad de Perpignan, también en Francia, con el financiamiento del IRD. Desde el año 2008 se desempeña como investigadora senior con formación doctoral en Agrosavia, centrando su trabajo en fitopatología y microbiología molecular con énfasis en la identificación y caracterización de hongos y bacterias patógenas y su contribución a la identificación de fuentes de resistencia en cultivos de importancia económica para Colombia. En 2016, asumió la coordinación del Banco de Germoplasma de Microorganismos de la Nación y desde entonces ha liderado múltiples iniciativas en conservación de recursos genéticos. Gracias a su experiencia, visión estratégica y capacidad de liderazgo, actualmente ocupa el cargo de jefa de Departamento de Agrobiodiversidad de Agrosavia, desde donde administra por delegación del Ministerio de Agricultura los bancos de germoplasma para la alimentación y la agricultura de la nación colombiana y promueve su conservación, caracterización, aprovechamiento y promoción de la agrobiodiversidad. En los últimos años ha enfocado su trabajo en la promoción de estrategias de conservación integrada de la agrobiodiversidad, articulando acciones ex situ a través de bancos de germoplasma con procesos in situ desarrollados en estrecha colaboración con comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Su enfoque se basa en el reconocimiento de los saberes ancestrales y el fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento, con el fin de garantizar el uso sostenible de los recursos genéticos y su integración efectiva de los sistemas productivos locales.
Su trabajo combina el rigor científico con una fuerte dimensión territorial e intercultural, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades nacionales en biodiversidad agrícola y a la implementación de compromisos internacionales como el Tratado Internacional para los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Carolina, bienvenida a este podcast de Proyecto Soluciencia Colombia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Santiago, muy buenas tardes y encantada de compartir este espacio hoy con ustedes. Muy bien, Carolina, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Nos ha comentado que ha trabajado con el IRD, qué proyectos ha hecho con el instituto, en qué proyectos anda trabajando actualmente. Bueno, el IRD, tengo que reconocer, ha sido casi que mi eje formador desde mi pregrado. Tuve la oportunidad de realizar mi tesis de pregrado bajo la dirección de la que hoy es la actual directora del IRD, la doctora Valeria García. Con ella me fui formando en el área justamente de la fitopatología, en esa caracterización de microorganismos, específicamente bacterias patógenas de cultivos como yuca y arroz. Y esa experiencia desarrollada con ella aquí en Colombia me permitió tener la oportunidad de generar y seguir mi formación como máster y después como doctora con el IRD ya en Francia. Y eso me abrió una oportunidad de no solo tener un conocimiento de cómo es ese universo científico de este país tan maravilloso que es Francia, sino también aprender una cultura diferente, el relacionarme con gente maravillosa que finalmente se convierten en tu familia, desde los mismos investigadores, los estudiantes con los que compartíamos muchas de nuestro día a día, pero también esa cultura que hay detrás de cada uno de ellos. Y fue de verdad una experiencia ejemplar. Y justamente pues esa formación es la que me ha dado la oportunidad de volver a Colombia y de empezar a transmitir ese conocimiento y de ponerlo en práctica. Y hoy, digamos, aquí sentada, me siento orgullosa de haber tenido esa oportunidad de formación y de haber sido seleccionada durante 4 años como parte del comité científico del IRD, representando un poco esta parte de América Latina que es estratégica para las decisiones y para elegir ese norte que se necesita en investigación, en ciencia y en desarrollo. Y eso ha sido muy, muy importante porque hoy, a pesar de que ya, digamos, esta sesión del consejo terminó, se me ha invitado a participar en el primer comité de orientación científica y estratégica en Colombia. Y eso que me permite aterrizar un poco de todo ese panorama que el IRD tiene en su gestión a nuestro territorio, a nuestro país, y que viene de poder contribuir directamente a mi país y con el IRD de la mano para justamente orientar todos estos procesos donde el IRD juega un papel muy importante. Entonces, en eso he venido realizando esta interacción, no tanto en proyectos puntuales, pero sí en una articulación de complementar esfuerzos y de generar iniciativas en pro del desarrollo estratégico de Colombia. Bueno, Carolina, muchísimas felicidades por estar en estos proyectos, por estar organizando esta hoja y por estar también organizando estas investigaciones que pueden darle un futuro estratégico al país y que pueden darle un desarrollo científico a un país que lo necesita y a un país que tiene todo el potencial para ser eh, potencia en desarrollo tecnológico y en desarrollo de agricultura para el país. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades por todos los proyectos que tiene.
Y bueno, vamos a iniciar este podcast, además de lo que nos ha contado, que estamos muy felices, con el análisis de uno de los fragmentos que elegimos del webinar número 5. En este segmento interviene Estefan Dupaz, quien explica cómo la historia y diversidad de los genes agrícolas están profundamente ligados a la estabilidad de los ambientes, la presencia de microclimas y el impacto de eventos extremos, señalando la necesidad de preservar esas condiciones para mantener la biodiversidad y la resiliencia en los sistemas productivos rurales de Colombia. Vamos a escuchar. Primero por deforestar. Yo soy como genetista de población, mi disciplina es porque la vida se mantiene, porque la vida se transmite por los genes, ¿no? Y un gen tiene una historia y más antigua la historia, más diversa son los genes. El modelo básico es que de la biodiversidad es entender por qué dos genes son distintos en un ambiente, porque hay diversidad. Y eso se relaciona con la genealogía de los genes. Más el ancestro común es remoto, más hay biodiversidad en una población. Eso se generaliza a nivel de especies. Entonces ahí podemos entender que pues el número de individuos que hay en un ecosistema va a depender del tamaño del ecosistema y si quitamos espacio vamos a quitar individuos, vamos a quitar diversidad. Entonces, eso depende de un criterio cuantitativo, qué espacio ocupamos. Por eso se necesita intensificar la agricultura. Pero también depende de la calidad del espacio. Y en este modelo de base que presenta la relación entre el espacio y la biodiversidad, hay una segunda consideración, que el criterio que lo más importante para conservar la biodiversidad es no solamente el tamaño, sino la estabilidad del ambiente. Los eventos extremos como la crisis climática, las sequías o los fuegos más que todo, afectan la biodiversidad por miles o millones de años después. Es decir, que una vez que desaparece un gen, se demora mucho una especie en recrear nuevos genes o nuevas especies. Toma mucho tiempo. Entonces es mejor tener condiciones no tan buenas, pero estables, que condiciones que pueden ser muy buenas la mayoría del tiempo, pero que experimentan crisis, eventos extremos. Entonces la selva es un factor de estabilidad muy grande porque estabiliza el microclima y resulta que hay menos eventos extremos. Pero en este momento vimos hace unos años como el efecto tan grave de los fuegos en la selva. Entonces, en conclusión, para la parte conflictual entre la agricultura y la ecología y la biodiversidad, hay esta relación entre el espacio ocupado por la agricultura y la pérdida de biodiversidad. Pero también debemos tener en cuenta que en esta perspectiva de conflicto, la paz no necesariamente protege la biodiversidad. Por lo contrario, a veces, pues cuando llegué en Colombia en 2018, con los acuerdos de paz y la legalización, empezamos a ver un aumento en la tasa de deforestación en Colombia. Eso es contraintuitivo. Muy bien, acabamos de escuchar a Estefan Dupaz hablando de agroecología, de agricultura, estabilidad del ambiente. O sea, habló de muchos temas significativos en este fragmento, pero yo te tengo una pregunta, Carolina, y es que cómo a través de la reforma se puede generar un uso de la tierra para conservar los aspectos de agrodiversidad, evitar la pérdida de los genes y pues también evitar la ganadería no sostenible. Santiago, tú has dado el punto supremamente importante y es el siguiente. Hablar de reforma rural integral no puede estar desarticulada del concepto de agrobiodiversidad.
porque justamente es esa agrobiodiversidad la que juega un papel importante para que haya una verdadera reforma rural integral, una oportunidad para que estos territorios que hoy las comunidades vuelven a tener puedan ser aprovechados de la mejor manera y ser aprovechados en todo su contexto, dentro del contexto ambiental, dentro del contexto de la salud del suelo, dentro del contexto cultural e incluso de todo el equilibrio que se requiere para poder aprovechar esa agrobiodiversidad que se encuentra en el territorio. Y una de las maneras para poderlo aprovechar es integrando conocimientos. Vemos que hoy en día los territorios altamente agrobiodiversos tienen unos parientes silvestres con una genética maravillosa. Esos genes que son capaces de responder a esos cambios extremos que estamos viendo a causa de la variabilidad y del cambio climático, que está afectando las dinámicas incluso de los mismos organismos del suelo, del ambiente y del ecosistema. Entonces, reconocer esa genética es importante, porque ahí es donde el gen juega un papel súper importante. Y de esa interacción que tiene el gen con su ambiente. Y ese ambiente cómo influye en su ecosistema, que finalmente va a traer un equilibrio. Entonces, agrobiodiversidad es justamente tener esa diversidad genética de especies diversas que pueden ser en un espacio pequeño, pero un espacio donde se puede potencializar esa riqueza y esa diversidad para hablar de un equilibrio ecosistémico. Entonces es ahí donde la oportunidad de tener esos territorios, de rescatar esa diversidad, también está en la oportunidad que muchos de esos cultivos, de las especies que se encuentran en esos territorios, tengan esa opción de uso, tengan esa opción de aprovechamiento y que se conviertan también en una oportunidad para valorar esos aspectos culturales que hay alrededor de esa biodiversidad. Claro, la situación de nuestro país ha llevado a que una estrategia para poder tener ingresos es la ganadería. Y esa ganadería ha hecho que justamente se talen hectáreas de árboles que hoy están afectando justamente nuestro planeta. Y entonces es ahí donde también viene un concepto importante, que es hablar de una ganadería sostenible, una ganadería que integre también estos ecosistemas forestales, donde también los árboles juegan un papel importante para la salud del ecosistema, pero también para ese bienestar animal. Y esa integración es la que permite tener un modelo de ganadería sostenible, un modelo de agrobiodiversidad donde se integren esas especies diversas en áreas de cultivo que pueden ser pequeñas, pero con un potencial gigante para crecer económicamente, pero también para valorar esa cultura que hay alrededor de esos territorios. Bueno, Carolina, muy bien. Muchas gracias por comentarlos el enfoque. Sí, hay que tener un equilibrio ecosistémico, como lo dices, y pues buscar una economía sostenible a través de pues una ganadería sostenible, que creo que es lo más importante, y cuidar pues el efecto también de ese ecosistema de árboles, porque son importantes, como lo acabas de decir, son muy necesarios y son importantes para el sistema, que no debería ser el hecho de la tala de árboles indiscriminada por una ganadería. Entonces, agradecemos tus comentarios. Vamos a analizar la segunda parte. Y en esta parte, Lorena Gualteros Vanegas comenta el uso de sistemas de información geográfica desarrollados para que las comunidades puedan identificar y monitorear sus territorios sin depender de conectividad
enfocándose en la importancia de estas herramientas tecnológicas para la gestión territorial local. Vamos a escuchar. Digamos, esta soberanía alimentaria, nuestras comunidades las han promovido desde hace muchos años. Entonces, poder contribuir con tecnologías agroecológicas que permitan que la soberanía alimentaria se ejerza desde sus propios territorios sería una de las partes fundamentales dentro de estas innovaciones tecnológicas. Ya se están dando, si algunas comunidades, digamos, ya cuentan con acceso a algunos bioinsumos que antes no tenían. Se está, digamos, se está valorando sus saberes tradicionales que han existido y que antes muchas veces, como consecuencia de estos procesos de colonización que vivimos en nuestro país desde hace muchos años, digamos, no se respetaban tanto los saberes tradicionales. Yo creo que hoy en día, digamos, una de las innovaciones es que estamos volviendo a nuestros saberes y que se está tratando de fortalecer esos saberes, y yo creo que eso es una de las cosas para rescatar. Otras de las cosas que se pueden implementar es, por ejemplo, contar con sistemas de información geográfica que le permita a las mismas comunidades hacer el reconocimiento y monitoreo de sus territorios. Muy bien, acabamos de escuchar a Lorena Gualteros hablando de temas un poquito más concentrados, pero igual de importantes, y es la soberanía alimentaria y cómo se ejerce desde sus propios territorios. Entonces, Carolina, ¿cómo lograr esa soberanía alimentaria que menciona Lorena con las comunidades aprovechando, pues primero los saberes ancestrales y las nuevas tecnologías? Santiago, este fragmento se me hace sumamente importante porque habla de un tema de soberanía alimentaria, en donde traemos a colación la importancia, por supuesto, de tener una agricultura balanceada, diversa, pero también entender de que esa agricultura está rodeada de un conocimiento tradicional de las comunidades, cuyas comunidades han puesto todos sus saberes y unos conocimientos ancestrales tan importantes que le dan ese valor a esa agricultura y que se convierte en un eje fundamental para los territorios. Y todo eso lo hemos venido generando a través de una estrategia que denominamos conservación integrada de la agrobiodiversidad, donde reconocemos esa diversidad cultural o, por decirlo de alguna manera, biocultural asociada a lo que cultivan, a lo que conservan. Reconocemos esos saberes locales y ancestrales que tienen las comunidades alrededor de esa agrobiodiversidad, pero también la complementamos con estrategias que desde la ciencia y la tecnología podemos aportar e integrar. Hablamos de conservación integrada porque son un complemento, donde reconocemos tanto ese conocimiento local y ancestral con el conocimiento científico, técnico y tecnológico que desde la institucionalidad, desde los centros de investigación, sabemos que pueden contribuir a una estrategia de conservación de agrobiodiversidad. Y casos específicos los hemos venido desarrollando de la mano del CIP, Centro Internacional de la Papa en Perú, quienes han venido desarrollando una caja de herramientas que nos han permitido construir de manera horizontal con las comunidades esos criterios, no solamente de conservación de biodiversidad, sino también incluso de identificar riesgos asociados a esa biodiversidad, cómo el clima influye en ciertas épocas del año en esa biodiversidad que están conservando, cómo también el clima, las plagas, incluso que también se convierten en factores bióticos,
juegan un papel importante para integrar esos conocimientos y poder manejar esos efectos adversos a los que hoy absolutamente todos los territorios se encuentran enfrentados. Y justamente hemos tenido la oportunidad de conformar redes que le integran niños, que le integran mujeres, que le integran profesores, escuelas, donde van aportando ese valor de la agrobiodiversidad, donde son ellos mismos los que monitorean su biodiversidad y son conscientes de la importancia de protegerla, porque finalmente no se convierte en un recurso genético per se, es toda una genética, pero un conocimiento el que se está protegiendo y de los cuales ellos han hecho conciencia. Hay un proceso de ciencia ciudadana maravilloso donde vemos cómo la población, desde niños hasta las personas mayores, se integran a compartir sus conocimientos, pero también a ser parte del uso de nuevas tecnologías y de oportunidades que les favorezcan contribuir a este planeta, contribuir a su agrobiodiversidad y a esa conservación biocultural que hay alrededor de ellos. Entonces ahí también la reforma rural integral, la soberanía alimentaria, la nutrición y el ecosistema juegan un papel para que hablemos también incluso de sostenibilidad. Sostenibilidad no es solamente un concepto ambiental. Sostenibilidad tiene en cuenta todos estos aspectos que acabo de mencionar que finalmente van a dar ese bienestar a las comunidades que habitan sus territorios y que generan toda una estrategia para poder quedarse en el campo, que es un reto increíble que hoy Colombia tiene y que a través de este concepto creemos y estamos seguros que podemos traer a que nuestras generaciones nuevas, jóvenes, se queden en el campo. Bueno, muy bien, Carolina, muchísimas gracias. Qué concepto tan lindo de desarrollo, de incluir hasta los propios niños y a las propias comunidades que a veces de pronto por buscar otro futuro se alejan del campo y pues dejan este aspecto tan importante para nuestra jerarquía y para nuestra comunidad como tal, como Colombia, pues que el campo se deje abandonado es algo que no podemos permitir y es muy bonito escucharlo de su parte de todo lo que se está desarrollando, Carolina. Entonces, muchísimas gracias por sus palabras. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me gustaría saber si nos quiere dar alguna conclusión de todo lo que hemos visto de estos temas, de los fragmentos, hasta de lo que usted también nos ha dicho a nosotros aquí en este podcast. Creo que como conclusión es más una invitación y motivación a que todos, desde nuestras instituciones, desde la academia, la sociedad civil, estemos siempre prestos y dispuestos a contribuir. Todos podemos aportar nuestro granito de arena en esta construcción de paz, en esta reforma rural integral que ya está dando sus pasos, pero que necesitamos que sean pasos un poco más rápidos, pasos firmes, y todo eso depende de todos nosotros los colombianos capaces de aportar a esta estrategia de país. Muy bien, ella es Carolina González Almario. Carolina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast de Soluciencia Colombia. Santiago, a ustedes de verdad un placer y un honor estar en este espacio y bueno, ojalá podamos seguir compartiendo más espacios y oportunidades de dialogar de este y de muchos temas asociados a esta agrobiodiversidad maravillosa que tiene nuestro territorio nacional. Así será. Muchísimas gracias, Carolina. Y para concluir, queremos agradecerles sinceramente por habernos escuchado en este quinto episodio de nuestro podcast Soluciencia Colombia. Recuerden que el webinar está disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo en cualquier momento.
Les invitamos a seguirnos para estar al tanto de los próximos proyectos del IRD en Colombia. En nuestra página de Facebook IRD en América Latina, nuestra página de Instagram @IRD_Piso Ecuador Colombia, nuestro canal de YouTube @IRDFR_Piso IRD, y puede escuchar nuestra serie de podcast en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Deezer y demás. Búsquenos como Solucinsa Colombia. Además, contamos con una página web dedicada al proyecto donde podrán encontrar todos los replays de los webinars y los podcasts. Gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad.